Esto es Certero, de Dúo Medio. Bueno, señores, continuamos en este espacio certero a través de Dúo Medio. Gracias a todos por continuar en este espacio. Saludos también a toda la gente que nos sigue a través de Televiaducto Canal 3. Bueno, la semana pasada, en la semanal que hace el presidente todos los lunes, el periodista de Santiago, Esteban Rosario, le preguntaba al presidente que qué pasaba con algunos funcionarios a raíz de algunos escándalos que funcionarios del gobierno mantuvieron en estos últimos días. Y el presidente le dijo que iban a haber cambios pronto. Bueno, pues no pasó una semana para que se anunciaran esos cambios. Como ustedes conocen, el domingo pasado el presidente Luis Abinader anunció una serie de cambios en el gobierno. Digo cambios porque destitución hasta ahora, solo la del ministro de Educación, que pasó a ser asesor del Poder Ejecutivo de manera honorífica en temas educativos. Eso es lo mismo que nada. Entonces, entre los más importantes, la designación de Robertico Salcedo como ministro de Cultura, que ya era un secreto a voces. Eso lo sabía hasta los chinos de Bonao. De Luis Miguel de Camps, nuevo ministro de Educación. Esa sorprendió, no hay dudas que sorprendió esa designación. Eduardo Estrella, que también era un secreto a voces, nuevo ministro de Obras Públicas. Y Eddie Olivares, que entonces se integra al tren gubernamental como ministro de Trabajo. El caso de Eddie es una persona que con sobrada capacidad y que ha estado trabajando incesantemente en el partido con una capacidad increíble en términos electorales. Recuerden que fue miembro titular de la Junta Central Electoral. Y de todos los designados, el caso de don Eduardo, bueno, también una persona con vasta experiencia, ya ha ocupado esa función en el pasado, en gobiernos de Balaguer. Y de los demás, las designaciones de otros en menor escala, Bartolomé Pujals, que todo el mundo esperaba que lo mandara para su casa por todos los escándalos habidos y por haber en esa función de la Optic, bueno, pues lo mandaron a otro puesto. A Adeline Ascensión lo pusieron secretario sin cartera, después de ser ministro de Obras Públicas. Hay quienes dicen que él va a ir a otro puesto, que el presidente le tiene otro puesto reservado y que se podría estar anunciando en los próximos días. Pero en fin, toda la atención como que se ha concentrado en el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, incluyendo a los amigos de la ADP, lo de la Asociación Dominicana de Profesores, comenzando por su presidente, Eduardo Hidalgo, que inmediatamente le entró como la conga, estableciendo que esta designación no se correspondía porque es una persona que no es del sistema educativo, que no es un gremialista, que no es un profesor, que no es un maestro. Y que en el pasado, cuando ocurrieron esas designaciones, ellos lo criticaron, cosa que es totalmente falsa. Yo nunca vi a Eduardo Hidalgo criticar a Danilo cuando nombró a Baré en educación. Baré abogado y que no viene del sistema educativo. Ni tampoco cuando Danilo nombró a Andrés Navarro, que lo que es arquitecto. Y así, para nombrar solamente dos, para no seguir nombrando. Y recordarle a Eduardo Hidalgo que los que ocuparon ese puesto, que son maestros o fueron maestros y fueron del sistema, como Alejandrina Germán, por ejemplo, fracasó como ministra de Educación, como Melanio Paredes, que fue un desastre como ministro de Educación. Y más reciente, los dos que el presidente Abinader ha nombrado en el puesto, que eran la gente más capacitada en el mundo mundial en términos educativos, que eran Roberto Fulcar y el señor Ángel Hernández.
También vi a Damián Morel de la ADP de aquí entrarle como la conga al ministro diciendo que no es un agente del sistema y que el PRM aparentemente no tiene maestros capacitados para ocupar ese puesto. Pero yo no sabía que el cargo de ministro de Educación decía que tiene que ocupar los maestros obligatoriamente. Yo no sabía que tenía esa condición, como algunos cargos, algunos puestos que sí tienen una que otra característica específica, y usted dice, bueno, pero ahí tiene que ir una persona que por lo menos sepa algo de eso. Y al final, eso tampoco tiene que ser así. Porque, y voy a citar varios ejemplos, incluyendo de este gobierno y de gobiernos anteriores. Aquí la gente no recuerda a Gonzalo Castillo como ministro de Obras Públicas, por ejemplo. Gonzalo como ministro de Obras Públicas hizo una de las mejores gestiones que han habido en este país. Y Gonzalo no es ingeniero. La gente se acuerda de Gonzalo como el candidato a la presidencia del PLD, que hizo muchísimas cosas, y que lo del penco, que bueno, así es como la gente recuerda a Gonzalo, y es una pena. Pero Gonzalo se hizo acompañar ¿de quién? De un grupo de gente, de técnicos, de expertos, que llevaron ese ministerio a hacer un trabajo en favor de la población, mejor que la gestión de Deligne, por ejemplo, porque vamos aquí a decir las cosas como son, porque esto es certero. ¿Gonzalo es ingeniero? No. Deligne es ingeniero. Sin embargo, sale de ese ministerio en medio de situaciones en donde dice que han entregado qué sé yo cuántas obras en el país y se metieron en una remodelación del kilómetro 9 y tienen 2 años ahí, ya rompen aquí, ya rompen allí y nunca terminan. Y la reconstrucción de la autopista Duarte, que se desbarató entera, que fue una locura intervenirla de esa manera, que debió irse interviniendo por parte, para decir algo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que le ha faltado a educación en estos últimos tiempos? ¿Es gerencia? ¿Es un buen administrador? ¿Es una persona que todo ese dinero que recibe ese ministerio, que son todos los cuartos del mundo más 50 pesos, se haga una inversión verdadera y real que nos dé resultados? ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido, que podemos verlo en términos educativos en este país? No podemos citar ninguno. ¿Qué logro podemos citar de la gestión de Fulcar en educación? ¿O qué podemos decir de esta gestión que terminó el señor Ángel Hernández? Absolutamente nada. No tienen nada que mostrarle al país. Entonces, el presidente trae a este señor desde el Ministerio de Trabajo, que como dijo Eduardo Hidalgo, lo que es abogado, sí, es abogado, pero ¿qué abogado? Ese abogado tiene, entre otras cosas, una maestría en leyes de la Universidad Georgetown de Washington, pero se especializó, y para mí es la parte que el presidente tomó en cuenta para designarlo, un posgrado en negociación y resolución de conflictos de la Universidad de Harvard. Un chivito, alto jobo. O sea, este hombre es especialista de Harvard en temas de negociación y solución de conflictos. ¿Y qué es lo que ha tenido educación eternamente en este país? Conflictos, problemas, enfrentamientos. ¿Por qué ha tenido esos problemas? Porque los ministros que han llegado ahí
se han creído dioses, incluyendo este señor que se acaba de ir. Con ese señor no podía hablar nadie. Ese señor lo que vivía era echando boche y mandando a la gente al carajo. Y ustedes no recuerdan cuando en un momento este hombre mandó a sacar una comisión de diputados de su despacho. Claro. O sea, se creyó todopoderoso. Se creyó la última Coca-Cola del desierto. Entonces, amigos de la ADP, que por cierto, miren cómo son las cosas. Ya el ministro le acaba de dar una galleta sin mano a la ADP. El ministro acaba de ir a la sede de la ADP a reunirse con ellos allá en su oficina. O sea, él no ha asumido el puesto, porque creo que lo asume el 26 de febrero, creo, si no recuerdo mal. Vi en el decreto. No sé si ya lo asumió, pero supongamos que ya lo asumió. Él es el que va a la oficina de la ADP, a la sede, a reunirse allá con el presidente de la ADP y con el comité ejecutivo. Entonces, este país... bueno, y el otro ejemplo que iba a poner, ahí está la reunión. El otro ejemplo que iba a poner, el de Wellington Arnaud, en el INAPA. Cuando el presidente designa a Wellington Arnaud, hubo que modificar la ley, porque ahí ahí la ley solamente permitía nombrar ingenieros en jodienda de agua, qué sé yo qué cosa, o que tuviera por lo menos un mínimo de eso. Sin embargo, Wellington ha demostrado con su gestión que no era verdad, que era obligatorio y necesario que un ingeniero fuera el director. El mejor que ha pasado por INAPA. Entonces, señores, las instituciones públicas, en su enorme mayoría, lo que requieren es de un administrador, de un gerente, de un líder. De un político. De un político, de una persona, y en este caso, en un gremio, en un ministerio como este, lo que necesita es que haya los menos conflictos posibles y que podamos tener un sistema educativo en el cual verdaderamente podamos mostrar avances. Yo me imagino que el presidente dijo, ya yo no puedo más con este tema de educación. Luis Miguel, mira, a ti es que yo te necesito ahí. Yo necesito que tú me resuelvas ese tema. ¿Por qué? Porque en materia educativa este gobierno no puede mostrar al día de hoy absolutamente nada. Pero también, profesor, a eso yo le sumo lo siguiente. Porque Luis Abinader manda mensajes a veces que usted tiene que saber cómo lo interpreta. Se avecina un certamen interno dentro del Partido Revolucionario Moderno. Primero, para escoger quiénes van a dirigir las direcciones provinciales, municipales, las zonas y demás. Que no sabemos hasta qué punto le convenga eso al PRM hacerlo antes. Y posteriormente, debe de hacerlo antes. Debe de hacerlo antes porque le va a dar el tiempo del chimoteo y los problemas que se van a armar, resolverlo antes del proceso electoral. Si lo dejan para el proceso electoral, pierden las elecciones. No, yo me refiero a después del proceso. Miren, como hizo el PLD, que lo postergó hasta que pasaran las elecciones. El poner dos personas en las dos carteras, o prácticamente de las 5 carteras más importantes, educación y obras públicas están entre ellas, entre las 5 más importantes que tiene el gobierno. Y ha puesto 2 personas que para los comicios del 28 no tienen aspiraciones presidenciales ni están conformando equipos de trabajo para apoyar a un precandidato de manera específica. Así también lo veo yo. Eduardo Estrella, que es presidente del Partido Dominicanos por el Cambio, que lo que quiere al final es seguir aliado al gobierno. Correctamente. Y este joven que hizo una gestión muy interesante en el Ministerio de Trabajo.
Tuvo muchas solucionando luces. conflictos Tuvo muchas también, luces en ese solucionando ministerio. temas. Y un joven extremadamente preparado. Yo pienso que el presidente ha puesto dos gentes que no le van a hacer sombra, que no le van a crear equipos paralelos, que no se van a inclinar a apoyar ni uno ni otro precandidato, ni van a usar esos ministerios para solventar una candidatura en específico. Yo también lo veo desde ese punto de vista, independientemente de la capacidad que tienen ambos. El caso de Eduardo Estrella fue secretario de Estado, primero subsecretario de Estado de Obras Públicas y posteriormente secretario de Estado de Obras Públicas, fue director de INAPA. Es una persona que tiene mucho conocimiento. Puede ser una buena. Yo entiendo que Eduardo puede hacer una buena gestión dentro de ese ministerio, Y aunque hay muchos PRMistas que están haciendo bembita al día de hoy. Al final nosotros lo que queremos funcionarios que hagan buen trabajo, porque si hacen buen trabajo nos beneficiamos todos. Y el mismo de Camps, yo quiero darle un voto de confianza por lo que prácticamente Sandy explicó con muy bien aterrizado, en el sentido de que el tipo tiene una preparación extraordinaria, es político, porque eso es importante. Al final, en un ministerio como ese, que los primeros actores son políticos, usted nada más tiene que ver el presidente de la ADP de aquí de Moca. No, y el nacional. No, porque no me voy a ir al de la capital, yo me voy a quedar con el de aquí de Moca. Que ese primero es político y después es educador. Porque ese no pierde tiempo para venir y con una de las... Porque es lo que le digo, ese primero piensa en política. Dicen los muchachos por ahí atrás que él nunca está conforme con nada. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Nunca está conforme. No hay forma de que ese hombre esté conforme con nada. Hermano, usted tiene que en algún momento dejar la política a un lado y demostrar que usted tiene interés primero en la educación de la República Dominicana. Y en los momentos que usted tenga que salir a quemar una goma, usted sale y la quema. Coño, pero usted no puede dejarse ver el refajo todo el tiempo. Y eso es lo que es el presidente de la ADP aquí en Moca. Un tipo que se deja ver el refajo a cada rato. Porque ese leonelismo, porque es un militante de la Fuerza del Pueblo, es lo primero. Ese leonelismo entrapado a la máxima expresión, a veces no lo deja como generar muy bien. Y entonces actúa primero como un político de los años 80, como de los años 80, de aquella ADP revolucionaria en contra de Balaguer. Eso es lo que parece, como si estuviera en los años 80. Y creo que un hombre joven, creo que sea un hombre muy viejo, pero parece que tiene ese... Ya yo ni sé qué es lo que tiene entre el caco. ¿Cómo decirle? No, que comunismo del diablo. Ese es más capitalista que tú y que yo. No es comunismo. No, ese es más capitalista que tú y que yo. Entonces, miren, estamos hablando de un proceso que tiene que darse porque en provincias como Duarte, por ejemplo, sí, en la provincia de Duarte, hay un conflicto entre los padres, sociedad de padres, amigos y tutores de la escuela, y la ADP. ¿Por qué? Porque la ADP de la provincia de Duarte tiene su propia agenda independiente y allí el ministerio tuvo que anunciar recientemente que el calendario escolar va a tener que ser ampliado, extendido, por la gran cantidad de paros que hay en esa provincia. Entonces, enfrentamientos, la ADP peleando con el ministerio porque entienden que hay reivindicaciones con las que el ministerio no ha cumplido. Pero entonces los padres peleando con la ADP porque está dejando las aulas vacías, solas, y entonces los estudiantes, que son sus hijos, que son los hijos de los padres, no están recibiendo la enseñanza que se requiere en estos tiempos. Y después que el tiempo pasó, que esas horas de clase se perdieron, no es verdad, por más que un profesor me diga a mí que ese tiempo puede ser recuperado, a menos que se tome un mes más o quién sabe qué tiempo más para poder cumplir con el tema del calendario. Entonces vamos a darle, como dice el compañero Alfonso, vamos a darle ese voto de confianza al ministro de Educación y que, caramba, podamos en un año, en 2 años, en el tiempo que le queda a Abinader como presidente, y que cuando salga del gobierno decir, mire, esta gestión educativa puede mostrar tales y cuales logros.
porque hasta el día de hoy ni Fulcar ni Ángel Hernández, que eran los que más sabían de educación, dique, en este país, pueden enseñar absolutamente. Es lo que puede salir a ser nada. el doble de Jackie Chan. de En eso yo Miyagi, creo. señor Miyagi. Sí, de Miyagi. Miyagi. Yo creo que ahí le Karate quedaría Kid. excelente. Karate Kid. Pero como ministro de Educación, cero. Y el otro que está atrás, No, es y el mencionarlo. otro. El otro. Yo fuera el presidente, ni siquiera lo tuviera en el patio del palacio atrás, ahí, recogiendo basura y vaina así. Quizá para eso. Ni da. hablar. Sí, eso no da para más nada. ¿Pero qué estuvo ahí en el Ministerio de Educación y qué hizo? Nada. Dúo Medio, siempre conectado.